Un Boeing 747 de Qantas Airways se encontraba en la fase final de aproximación al Aeropuerto Internacional Don Muang de Bangkok, Tailandia. La terminal se hallaba inmersa en tormentas eléctricas y, para colmo, justo delante de la aeronave, otro 747 había abortado su aproximación en los últimos segundos. Los 391 pasajeros y los 19 tripulantes estaban sufriendo una gran tensión ante la inminente necesidad de aterrizar en una noche tan oscura y tormentosa de septiembre. Sin embargo, a medida que la aeronave se aproximaba a la pista, la situación comenzó a deteriorarse de forma vertiginosa. Lo que se avecinaba no era una simple avería mecánica ni un simple fenómeno meteorológico. La historia del vuelo Qantas 1 es ante todo una crónica de la condición humana, un relato sobre lo rápido que todo puede ir cuesta abajo cuando se producen ciertos errores, y sobre cómo, en ocasiones, la estricta aplicación de las normativas puede, irónicamente, poner en peligro vidas. Pero para comprender lo sucedido en aquella fatídica noche, es imprescindible remontarse a la puerta de embarque en Sydney, donde se gestaron los primeros desencadenantes de la crisis. Esta es la historia del vuelo Qantas Airways 1. 23 de septiembre de 1999. Aeropuerto Internacional Kingsford Smith de Sydney. 19 miembros de la tripulación y 391 pasajeros abordaban un Boeing 747 de Qantas Airways. La mayoría de los pasajeros tenía como destino Londres, aunque el vuelo haría una escala en Bangkok para reabastecerse de combustible, con una duración aproximada de 8 horas y media en el trayecto. La cabina contaba con 3 pilotos, un capitán, un primer oficial y un segundo oficial, este último designado para relevar a los otros 2 y proporcionarles el descanso necesario durante el vuelo. El capitán, de 49 años, había acumulado casi 16.000 horas de vuelo a lo largo de su carrera, de las cuales 724 fueron en el Boeing 747. Recientemente había sido promovido a capitán de control senior, ostentando además un cargo de alta dirección en el departamento de formación de pilotos de la compañía. Este nuevo rol le llevaba a volar apenas una tercera parte de la frecuencia que solía tener un capitán en activo. Por su parte, el primer oficial, ubicado en el asiento derecho, aportaba una experiencia considerable con casi 9.000 horas de vuelo. De estas, más de 5.000 fueron a bordo del Boeing 747. El primer oficial, de 36 años, había acumulado en el 747 una experiencia en horas de vuelo aproximadamente 7 veces superior a la del capitán. Por su parte, el segundo oficial, situado en la parte trasera de la cabina, tenía 35 años y contaba con más de 6.500 horas de experiencia, de las cuales cerca de la mitad se habían forjado en el 747. Su experiencia previa fue en la Fuerza Aérea Australiana. A pesar de contar con historiales intachables, los acontecimientos posteriores demostrarían la exhaustividad del entrenamiento recibido por cada uno de estos pilotos. Sobre las 4:30 de la tarde, el vuelo Qantas 1 se retiró de la puerta en el aeropuerto de Sydney y los 391 pasajeros se acomodaron para emprender el trayecto con destino a Bangkok. En Sydney se disfrutaba de una tarde soleada, pero a miles de millas de distancia, en Tailandia, se avecinaban serios contratiempos. En plena temporada de monzones, comenzaban a formarse imponentes tormentas eléctricas. Con la previsión debida, el capitán había cargado 90 minutos adicionales de combustible, anticipando la posibilidad de necesitarlos al aproximarse a Bangkok. Por el momento, todo transcurría con normalidad. El primer oficial dirigió el gigantesco avión hacia la pista y accionó los motores para el despegue. En cuestión de instantes, la aeronave se elevó y el piloto trazó el rumbo hacia Bangkok. Para este vuelo se empleó un Boeing 747-400 de apenas 9 años de antigüedad. En 1999 se trataba de un avión de última generación, el mayor de pasajeros en los cielos, y Qantas tenía en servicio 22 ejemplares de este modelo, utilizándolos para reemplazar la antigua generación de 747, que contaba con menor capacidad y eficiencia de combustible. La cabina de mandos, con pantallas digitales en sustitución de los tradicionales diales analógicos, marcaba un avance tecnológico notable. Asimismo, el puesto del ingeniero de vuelo se había automatizado, lo que redujo la tripulación de 3 a 2 miembros. Sin embargo, en ese momento la aerolínea aún debatía cómo integrar al segundo oficial, imprescindible en vuelos de larga distancia como este. La cuestión era, ¿cuál debería ser el alcance de su papel? ¿Y cuánto debería contribuir en una operación que,
en la mayoría de los vuelos del 747 se realizaba sin él. Como consecuencia de los acontecimientos posteriores, Qantas fue objeto de críticas por haber definido de forma inadecuada el papel asignado a este piloto. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la aeronave se dirigía hacia el noroeste sobre Indonesia para posteriormente salir del mar de China Meridional, manteniéndose a una altitud constante de 35.000 pies, 10.700 metros. El servicio de comidas se efectuó sin contratiempos, y durante las primeras horas del vuelo, la tripulación revisó minuciosamente la información meteorológica relativa a Tailandia. Poco antes de iniciar el descenso, el segundo oficial llevó a su esposa a la cabina. Ella se instaló en el asiento de observador, situado detrás del capitán, y permaneció allí durante el resto del vuelo. En aquellos días previos al 11 de septiembre, esta práctica no era inusual y aún no se consideraba un riesgo de seguridad en la aeronave. Unas 7 horas y media después del despegue, justo antes de iniciar el descenso hacia Bangkok, el primer oficial informó a la tripulación que se acercaban al aeropuerto. Durante la conversación, mencionó que en el aeropuerto llovía y había tormentas eléctricas, condiciones habituales en Bangkok en esa época del año. Aunque esas condiciones aumentarían la carga de trabajo durante la aproximación y aterrizaje, se mantenían dentro de los parámetros operativos normales para la tripulación. Sin embargo, es importante recordar que, pocos años antes, Qantas había modificado algunos procedimientos de aterrizaje. Estos cambios, aplicados al 747 en condiciones de lluvia, habían reducido el margen de seguridad, algo que se haría evidente en los minutos siguientes. A las 10:15 de la noche, el vuelo 1 inició su descenso desde los 35.000 pies, 10.700 metros, y el control de tráfico aéreo informó a la tripulación de que podían aterrizar en la pista 21 izquierda en Bangkok, en lugar de la 21 derecha, como habían planeado inicialmente. Aunque ambas pistas eran paralelas, la 21 izquierda era más estrecha y tenía una senda de planeo ligeramente más pronunciada. Con esta variación en mente, el primer oficial procedió a explicar a sus compañeros las diferencias entre ambas pistas. Les informó que la senda de planeo, la trayectoria vertical hacia la pista, resultaba más pronunciada para la pista 21 izquierda que para la 21 derecha. Además, advirtió que la nueva pista era más estrecha. Un ángulo de planeo más agudo dificultaba el control de la velocidad durante la aproximación, y una pista con menor anchura reducía el margen para aterrizar en condiciones de viento racheado. Asimismo, los pilotos notaron que al aterrizar, tendrían que rodar hasta el final de la pista para salir por la última calle de rodaje, lo que eliminaba la necesidad de frenar de forma excesiva. Por ello, el capitán optó por seleccionar el freno automático en la configuración 2. Este sistema, que aplica automáticamente la frenada a las ruedas al tocar tierra, cuenta con 5 ajustes: 1, 2, 3, 4 y MAX. La elección del ajuste 2 subrayó la convicción de la tripulación de que el aterrizaje sería completamente rutinario y que las condiciones meteorológicas no representaban un riesgo significativo. Pocos minutos después, el controlador de Bangkok informó a la tripulación de que la lluvia en el aeropuerto era intensa y que el agua acumulada en la pista aumentaría la distancia de frenado del avión. Ante esta advertencia, el capitán decidió cambiar la configuración del freno automático al ajuste 3. En una pista seca, los frenos de las ruedas son el método más eficaz para detener la aeronave. Sin embargo, en superficies mojadas, la resistencia aerodinámica generada por los spoilers y el empuje inverso de los motores se convierten en los principales mecanismos de frenado, al menos a velocidades más altas. La efectividad de los frenos de las ruedas se reduce significativamente en pistas mojadas debido al aquaplaning. El aquaplaning ocurre cuando un vehículo o un avión se desplaza a cierta velocidad sobre una superficie cubierta de agua, lo que provoca una pérdida de tracción y control. En el caso de los aviones, esto puede afectar la capacidad de frenado y dirección en la pista, especialmente durante el aterrizaje o despegue. En ese momento había otra preocupación en la mente de la tripulación. El control de tráfico aéreo les había informado de que la visibilidad en el aeropuerto era de 4 kilómetros, lo que estaba dentro del límite de Qantas para primeros oficiales, fijado en 1,5 kilómetros. Sin embargo, la presencia de fuertes lluvias en la zona suponía una amenaza. Si la aeronave atravesaba esas precipitaciones, la visibilidad podría reducirse drásticamente. A 70 kilómetros de Bangkok, el capitán observó en el radar meteorológico una tormenta eléctrica justo sobre el aeropuerto, además de otras áreas de tormenta en las proximidades. Notó que estas tormentas estaban bien definidas, lo que indicaba que había zonas de cielo prácticamente despejadas con buena visibilidad,
intercaladas con áreas de lluvias torrenciales. La preocupación era si en el momento de la aproximación, la tripulación se encontraría con una de estas tormentas sobre el aeropuerto. A medida que se acercaban, los pilotos completaron la lista de verificación de aproximación. Planeaban aterrizar con los flaps configurados a 25 grados y con una velocidad de aproximación final de 154 nudos, 285 km por hora. Qantas había determinado que esta configuración de flaps era la más adecuada para los Boeing 747, en condiciones meteorológicas como las que podrían enfrentarse aquella noche. Unos años antes, la aerolínea había modificado su procedimiento, reduciendo la extensión de los flaps de 30 a 25 grados. Este cambio, implementado para disminuir el ruido y el consumo de combustible, tenía una implicación importante. Obligaba a realizar la aproximación a una velocidad ligeramente mayor. La política de uso del sistema de inversión de empuje también había sido modificada. Antes de 1996, se recomendaba emplear la inversión de empuje máxima en pistas mojadas para mejorar la capacidad de frenado. Sin embargo, ese año, la aerolínea cambió la directriz a inversión en ralentí, reduciendo así su efectividad en condiciones de baja adherencia. Esta decisión fue tomada con objetivos operacionales y de reducción de costos. La tripulación continuó el descenso, mientras el control de tráfico aéreo les autorizaba a dirigirse a un punto de referencia situado a 10 millas náuticas. De la pista 21 izquierda, 18 kilómetros, puesto que había dos aeronaves delante de ellos. El primero, a unos 3 minutos de distancia, era el vuelo Qantas 15, otro Boeing 747, y 3 minutos por delante de este, se encontraba un Airbus A330 de Thai Airways. A través de la radio, los pilotos de Qantas escucharon al controlador informar al avión de Thai Airways sobre fuertes lluvias en el aeropuerto y una visibilidad reducida a 5 kilómetros. En ese momento, ya podían ver las tormentas eléctricas a través del parabrisas y en el radar meteorológico. Sin embargo, estaban acostumbrados a volar en condiciones tropicales como aquellas, y sabían que esto aumentaba el riesgo de turbulencias, cizalladura del viento y visibilidad reducida. El ingeniero de tierra había informado que la lluvia en el aeropuerto era intensa en ese momento. Sin embargo, el segundo oficial decidió no comunicar esta información a los pilotos, ya que su carga de trabajo estaba aumentando y no quería distraerlos de la tarea principal: pilotar el avión. El Boeing 747, aún con el piloto automático activado, interceptó la senda de planeo y comenzó su descenso hacia la pista. Lo que la tripulación desconocía era que a solo unas millas por delante, el Boeing 747 del vuelo Qantas 15 había iniciado una maniobra de aproximación frustrada a apenas 250 pies sobre la pista, 76 metros. La lluvia era tan intensa que los pilotos del Qantas 15 habían perdido de vista las luces de la pista, obligándolos a abortar el aterrizaje en el último momento. Lamentablemente, los pilotos del vuelo 1 de Qantas no escucharon esta comunicación, ya que todavía no habían sido transferidos de la frecuencia del control de aproximación a la frecuencia de la torre de control. Ajenos a esta situación, continuaron con la aproximación y desplegaron el tren de aterrizaje. Aunque volaban ligeramente por encima de la velocidad ideal, todo parecía estar bajo control para el aterrizaje. Poco después, el primer oficial desconectó el piloto automático y el control automático de potencia, tomando el control manual del avión. En vuelos de larga distancia, donde la mayor parte del tiempo se opera con piloto automático, es una buena práctica que los pilotos mantengan sus habilidades de vuelo manual, cuando las condiciones lo permiten. La torre de control autorizó al vuelo 1 de Qantas a aterrizar, y les informó que el Airbus de Thai Airways, que había aterrizado antes que ellos, había reportado una buena acción de frenado. Para la tripulación, esto era una señal alentadora. Significaba que no deberían tener mayores dificultades para detener la aeronave. Antes del aterrizaje, los pilotos verificaron la correcta configuración final de la aeronave: tren de aterrizaje abajo, flaps a 25 grados y spoilers armados. También confirmaron que, siguiendo los procedimientos de la aerolínea, usarían el empuje inverso al ralentí, lo que significa que activarían la reversa de los motores, pero sin aplicar potencia adicional para frenar. Esta combinación de flaps 25 y empuje inverso al ralentí cumplía con las políticas de Qantas para aterrizajes en condiciones similares a las que tendrían. Sin embargo, en los próximos minutos, saldrían de la duda sobre si esta configuración era la más adecuada. A medida que el avión se acercaba a la pista,
El primer oficial comentó que intentaba mantener la velocidad de aproximación objetivo de 154 nudos, 285 km por hora, pero tenía dificultades para lograrlo. Sin embargo, el capitán no mostró preocupación, ya que la velocidad estaba disminuyendo, por lo que permitieron que la aproximación continuara. En ese momento, el avión superaba la velocidad de aproximación objetivo y comenzaba a desviarse por encima de la senda de planeo. La lluvia golpeaba el parabrisas con una fuerza ensordecedora, creando una situación que en cuestión de segundos se tornaría crítica. A medida que el primer oficial continuaba la aproximación, notó que el avión no terminaba de tocar la pista. En lugar de asentarse, seguía flotando en el aire, lo que le generó una creciente sensación de inquietud. La intensa lluvia dificultaba su percepción de la altura sobre la pista, y el avión seguía avanzando rápidamente. Al notar que ya habían sobrevolado una parte significativa de la pista sin tocar el suelo, el capitán decidió aumentar la configuración del freno automático al nivel 4. Pero debido a que la visibilidad bajo la lluvia era mínima, ya no estaba claro cuánto quedaba hasta el final de la pista. A solo 10 pies sobre la pista, 3 metros, el capitán ordenó un go-around, o motor y al aire, la maniobra que se realiza ante un aterrizaje frustrado. Pero en ese mismo instante, las ruedas principales hicieron contacto con la superficie, recorriendo 1 kilómetro desde el umbral de la pista. Confundido por la secuencia de acciones, el capitán tiró de las palancas de empuje nuevamente a ralentí, cancelando el intento de aterrizaje frustrado, sin anunciarlo claramente a la tripulación, lo que provocó que el reverso de los motores nunca se activara. Dado que el capitán no había comunicado su decisión de abortar el go-around, se generó confusión en la cabina. El primer oficial no tenía claro si debían seguir ascendiendo o completar el aterrizaje. El avión tocó tierra a 154 nudos, 285 km por hora, y con un retraso significativo en la activación de los frenos. Durante ese breve periodo de incertidumbre, el motor número 1 seguía operando a potencia de despegue, lo que impedía que los alerones se desplegaran automáticamente, ya que el sistema requería que todos los motores estuvieran en ralentí para activarse. El primer oficial se percató de esto y lo redujo a ralentí, lo que permitió que los alerones se desplegaran de inmediato. Sin embargo, el avión ya había avanzado una distancia considerable en la pista antes de que los sistemas de frenado comenzaran a funcionar plenamente. Los segundos perdidos hicieron que la aeronave estuviera ahora en una situación crítica. La pista que tenían por delante se estaba agotando rápidamente, y la capacidad de detener el avión dependía de que los frenos y el reverso de los motores lograran reducir su velocidad a tiempo. El freno automático, que debería haber proporcionado una desaceleración constante y eficiente, estaba inoperativo, pero los pilotos lo desconocían. Los spoilers, que ayudan a transferir el peso del avión a las ruedas para mejorar la efectividad de los frenos, solo se habían desplegado con retraso. Y ahora, con la pista mojada y el aquaplaning reduciendo la efectividad de los frenos manuales, el avión no se detenía a la velocidad esperada. A medida que el final de la pista se acercaba rápidamente, la tripulación se dio cuenta de que se estaban quedando sin opciones. El capitán finalmente seleccionó el máximo empuje inverso, en un intento desesperado por frenar, pero esto debió haberse hecho mucho antes. La escena dentro de la cabina era de intensa concentración y tensión. Los pilotos pisaban los frenos con todas sus fuerzas, mientras veían cómo el final de la pista se acercaba. Estaban a pocos segundos de una posible salida de pista. El resultado fue inevitable. El Boeing 747 no pudo detenerse a tiempo y se salió de la pista a 88 nudos, 163 km por hora, avanzando 220 metros fuera de la misma, hasta que finalmente se detuvo con el tren de aterrizaje delantero sobre una carretera perimetral del aeropuerto. El impacto final fue brutal. Pero milagrosamente, la estructura del avión permaneció intacta lo suficiente como para evitar una tragedia mayor. Dentro de la cabina, el sonido del metal crujiendo, las señales de alerta y los gritos de los pasajeros era lo único que se escuchaba. Las luces de emergencia parpadeaban, mientras la tripulación de cabina intentaba mantener la calma y evaluar la situación. Fuera del avión, la lluvia seguía cayendo, empapando los restos del tren de aterrizaje y los motores, que ahora yacían parcialmente enterrados en el barro. A pesar de la violencia del aterrizaje, no hubo fuego ni explosión. La tripulación rápidamente inició la evacuación, guiando a los pasajeros hacia las salidas de emergencia, mientras el personal del aeropuerto y los equipos de rescate se apresuraban hacia el lugar del accidente. El impacto al final de la pista provocó daños estructurales en la aeronave, incluyendo el tren de aterrizaje delantero,
y daños en los motores. Este incidente se convertiría en un punto de inflexión para Qantas Airways, que revisaría sus procedimientos de aterrizaje en condiciones de pista mojada y sus protocolos de comunicación en la cabina. Aunque todos a bordo sobrevivieron, la aerolínea enfrentaría duras críticas por los cambios en sus procedimientos, que irónicamente habían sido diseñados para mejorar la seguridad y la eficiencia. Los investigadores analizaron cada detalle del accidente y encontraron varios factores clave que contribuyeron al incidente. En primer lugar, la combinación de una velocidad de aproximación superior a la recomendada y un aterrizaje largo significó que el avión tocó tierra con menos pista disponible para frenar. La configuración de flaps a 25 grados, aunque aprobada por la aerolínea, requería una velocidad mayor que la configuración tradicional de 30 grados, lo que aumentó la distancia de aterrizaje. Además, el uso de empuje inverso al ralentí, en lugar de empuje inverso completo, redujo aún más la capacidad de frenado del avión. Esto, sumado al hecho de que el capitán no comunicó claramente su decisión de abortar el go-around, generó confusión en la cabina y costó segundos valiosos. Otro factor crítico fue el aquaplaning. La pista mojada disminuyó la efectividad de los frenos, lo que hizo que el avión recorriera una distancia mayor antes de detenerse. La falta de acción inmediata para activar el empuje inverso y la desconexión involuntaria del freno automático también fueron errores clave. Este accidente expuso debilidades en la formación sobre aterrizajes en condiciones adversas y llevó a Qantas a revisar sus procedimientos. Se implementaron cambios en la forma en que los pilotos gestionaban la aproximación en pistas mojadas, además de reforzar la importancia de la comunicación efectiva en la cabina. A pesar de lo cerca que estuvieron del desastre, la rápida evacuación y la resistencia estructural del Boeing 747 evitaron una tragedia mayor, y este incidente se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la coordinación en la cabina y la gestión del aterrizaje en condiciones meteorológicas extremas. El informe de la Junta de Seguridad del Transporte de Australia dejó claro que este incidente no fue producto de un solo error, sino de una serie de factores operativos y de procedimientos que combinados llevaron al resultado final. Uno de los hallazgos más importantes fue que la configuración de aterrizaje utilizada por la tripulación, flaps 25 y empuje inverso en ralentí, no solo fue decisión de los pilotos, sino que era una práctica estándar en Qantas. Esta política se había implementado para reducir el ruido y el consumo de combustible, pero no tomaba en cuenta escenarios como el de Bangkok, donde una pista mojada requería mayor capacidad de frenado. Además, la falta de precisión en la aproximación final jugó un papel clave. El primer oficial tuvo dificultades para controlar la velocidad, lo que hizo que el avión llegara a más velocidad de lo recomendado, y debido al efecto de flotación en tierra, aterrizara mucho más adelante de lo esperado. Esto dejó una distancia insuficiente para frenar, que sumado a la falta de uso inmediato del empuje inverso y la desconexión del freno automático, hizo que el avión se saliera de la pista. El informe también destacó la falta de comunicación efectiva dentro de la cabina en los momentos críticos. La confusión sobre si continuar con la maniobra de go-around o comprometerse con el aterrizaje resultó en una pérdida de segundos valiosos. A raíz de este incidente, Qantas revisó sus procedimientos de aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas. Se modificaron las recomendaciones sobre el uso de flaps y empuje inverso en pistas mojadas y se reforzó el entrenamiento para mejorar la gestión del avión en aproximaciones desafiantes. Este caso se convirtió en un recordatorio de que incluso aerolíneas con un historial de seguridad impecable pueden verse vulnerables cuando los procedimientos no consideran adecuadamente todos los factores operacionales. Este incidente subraya que en la aviación, la comunicación y la coordinación entre la tripulación son tan importantes como el dominio técnico del avión. La falta de claridad en la cabina sobre quién tenía el control y cuál era la intención del capitán generó confusión en un momento crítico. El informe también enfatizó que los pilotos no solo deben seguir procedimientos, sino que deben ser conscientes de su entorno y adaptar sus decisiones, en función de las condiciones cambiantes. En este caso, la combinación de una pista mojada, una aproximación rápida y la falta de uso del empuje inverso fueron factores que podrían haberse gestionado mejor, con una toma de decisiones más estructurada. Afortunadamente, este incidente no cobró vidas, pero sirvió como una advertencia para toda la industria aeronáutica. Es impresionante cómo Qantas utilizó el incidente como una oportunidad para mejorar y fortalecer sus procedimientos. Aunque el avión sufrió daños considerables, la aerolínea decidió repararlo en lugar de darlo de baja, lo que demuestra su compromiso con la seguridad y la reputación.
La reparación del avión no solo permitió que se mantuviera su récord intacto, sino que también se alineó con la filosofía de aprendizaje continuo de la aerolínea. El hecho de que el avión continuara operando hasta el año 2013 es una prueba de la robustez de sus reparaciones y del enfoque meticuloso de Qantas Airways para garantizar que la aeronave cumpliera con todos los estándares de seguridad antes de volver al servicio. Además, las lecciones aprendidas de este vuelo se convirtieron en parte esencial del entrenamiento de la tripulación, lo que refuerza la importancia de aprender de los incidentes para mejorar continuamente en la aviación. 4 de noviembre de 2010. 440 pasajeros y 29 miembros de tripulación se embarcaron en un Airbus A380, operado por Qantas Airways en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Este vuelo, que había partido de Londres, realizaba escala de 2 horas en Singapur para repostar. Habían salido desde Londres y su destino era el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en Sydney, Australia. El vuelo tenía prevista una duración de unas 7 horas y media aproximadamente. La aeronave era un Airbus A380, conocido por ser el avión de pasajeros más grande del mundo. Este modelo de avión se caracteriza por su avanzada tecnología y comodidades a bordo, siendo uno de los modelos más adecuados para viajes de larga distancia. Era el primer Airbus A380 de la compañía y contaba con apenas 2 años de servicio. De hecho, fue el pionero de la flota de 6 Airbus A380 entregados a Qantas. Solamente había 39 modelos de este Airbus en servicio, distribuidos en 5 compañías aéreas, entre las que se encontraba Qantas. Este modelo contaba con 4 motores Rolls-Royce Trent 900. Su tecnología constaba de ordenadores conectados a multitud de sensores distribuidos por todo el avión, siendo uno de los primeros en realizar toda la administración básica de los sistemas, hidráulico, motores, eléctricos, por un sistema de control de vuelo automatizado. Estos sensores proporcionaban a los pilotos información en tiempo real sobre el estado del avión, ofreciendo una gestión operativa segura y eficiente. Aunque el A380 aún era relativamente nuevo en 2010, ya que se lanzó a finales de 2005, estaba demostrando ser una aeronave de pasajeros muy segura y confiable. Este avión representaba un hito en la aviación, al ser uno de los modelos más grandes y eficientes del momento. Sin embargo, los eventos que estaban a punto de desarrollarse en ese día plantearían serias incógnitas sobre un aspecto crucial. En la cabina de vuelo se había reunido un equipo bastante inusual de pilotos. El Airbus A380 normalmente opera con un capitán y un primer oficial, pero aquel día había 5 pilotos en la cabina de vuelo, algo poco habitual. El capitán Richard de Crespigny era el piloto al mando, de 53 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas. Se inició en las Fuerzas Aéreas Australianas como piloto, donde sirvió durante 11 años. Más tarde se unió a Qantas, donde ya llevaba trabajando más de 20 años. La mayor parte de su experiencia en aviones de pasajeros se centraba en el modelo Boeing 747 y el Airbus A330. Sin embargo, su evolución profesional lo llevó a formarse para pilotar el Airbus A380 en 2008. El capitán Richard de Crespigny tenía la tarea de evaluar el rendimiento de los miembros de la tripulación de vuelo, asegurándose de que estuvieran a la altura de los estándares establecidos. El segundo al mando era el primer oficial Matt Hicks, un experimentado piloto, con gran cantidad de horas de vuelo, superando incluso al capitán en el Airbus A380, con más de 1.200 horas en este modelo en particular y más de 11.000 en otros modelos como el Boeing 747, 767 y los Airbus A330 y A340. Dadas las circunstancias, surgía el interrogante sobre quién estaba al mando, especialmente si surgía una emergencia. Para garantizar un orden, el capitán estableció al inicio del vuelo que la cadena de mando seguiría los protocolos estándar, donde el primer oficial asumiría la responsabilidad en calidad de segundo al mando, seguido por los demás miembros de la tripulación. El segundo oficial era Mark Johnson, junto con el capitán de control Harry Wooben y el capitán de control senior David Evans. El jefe de servicio de cabina, Michael von Reth, dirigía un equipo de 23 tripulantes en cabina. Tenían entre 19 y 61 años, de diferentes nacionalidades y varios niveles de experiencia. Eventos inusuales plantearían intrigantes dudas sobre la dinámica de la tripulación y el motivo detrás de esta configuración especial en la cabina. Un enigma que se desvelará a medida que vayamos explorando los misterios que rodean el vuelo 32 de Qantas Airways. Sobre las 10:05 de la mañana, y tras haber repostado y completado el embarque, se realizó la demostración de seguridad.
Se encendieron las señales de abróchense los cinturones y el Airbus A380 de Qantas se dirigió a la pista central 2-0. Una vez alineado, el capitán puso los 4 motores a máxima potencia para el despegue. El avión avanzaba a toda velocidad por la pista, cuando finalmente se elevó hacia los cielos. Minutos después del despegue, replegaron los flaps y el tren de aterrizaje para continuar con su trayectoria hacia Sydney. El Airbus A380 alcanzó la velocidad de crucero a 7.000 pies de altura. Hasta ese momento todo transcurrió sin contratiempos. A pocos minutos del despegue, se encontraban sobre la isla de Batam, Indonesia. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando de repente se escuchó una tremenda explosión que sacudió toda la aeronave. El motor número 2, ubicado en el lado izquierdo del avión, había sufrido una explosión. Los fragmentos metálicos resultantes fueron expulsados a gran velocidad, causando la perforación de la carcasa del motor, e impactando tanto en el ala izquierda como el fuselaje. Este incidente provocó la inmediata fuga de combustible en la zona debajo del ala, justo al lado del motor dañado. Esto, a su vez, provocó un incendio en el tanque de combustible. Lo complicado de la situación era cómo abordaría la tripulación esta situación crítica. Inmediatamente el capitán pulsó el botón de retención de altitud en el piloto automático, deteniendo el ascenso del avión. En ese momento, lo único que tenían claro los pilotos era que algo había ocurrido con el motor número 2, sin conocer aún la verdadera magnitud de los daños. Lo que la tripulación desconocía en ese instante era que al explotar el motor, la lluvia de metralla cortó y cortocircuitó unos 600 cables en el interior del ala y la parte inferior izquierda del fuselaje, lo que causó que 20 de los 21 sistemas del avión tuvieran fallos. La incertidumbre y el misterio se apoderaron de la situación, ya que la tripulación, en este punto, no tenía pleno conocimiento de la extensión de los daños y de cómo afectarían al funcionamiento general del avión. En la cabina, de repente aparecieron multitud de advertencias en la ECAM con avisos y fallos del sistema. En ese preciso instante, el capitán ordenó al primer oficial que revisara las listas de comprobación que aparecían en la ECAM. A pesar de la aparente calma en la cabina, la tripulación se percató de que este no era un fallo común del motor. La ECAM empezó a mostrar advertencias no relacionadas con los motores, indicando que algo había salido mal. Contrario a la percepción de los pilotos, los pasajeros ubicados en el lado izquierdo del avión notaron claramente que algo estaba fuera de lo común. Desde sus asientos, tenían una vista directa de los agujeros en el ala, resultado de la explosión del motor. Además, presenciaron cómo el combustible salía desde debajo del ala y se dispersaba hacia la parte posterior del avión. Mientras tanto, en la cabina, los signos de este problema se empezaban a manifestar. La pantalla de la ECAM mostraba mensajes críticos que indicaban que la turbina del motor 2 experimentaba un sobrecalentamiento preocupante y que el motor se había detenido, acompañado por una serie de advertencias adicionales. Realmente, la turbina del motor estaba casi destruida. Por tanto, las alertas de la ECAM apenas reflejaban la magnitud del daño. La tripulación respondió inmediatamente, apagando el motor afectado y notificando a la torre de control. Con el combustible derramándose por el ala junto al motor, la última cosa que se necesitaba era que dicho motor empezase a arder. La situación se volvía crítica en ese momento. Mientras tanto, en la isla de Batam, al sur de Singapur, empezaron a caer del cielo fragmentos de los restos del motor, impactando en una escuela y causando daños en casas y vehículos. Algunos trozos del avión mostraban claramente el logo de Qantas. Los residentes de Batam, al presenciar esto, comenzaron a informar de que un avión de Qantas se había estrellado. Las noticias rápidamente difundieron imágenes de los restos del motor, mientras la aeronave dañada sobrevolaba el cielo. Mientras tanto, los pilotos a bordo no estaban al tanto de esta situación, ya que estaban ocupados enfrentando la amenaza real de no poder dar media vuelta para regresar a Singapur. La cabina se llenó de alarmas y advertencias, y el primer oficial se dedicó a anular estas alertas pulsando el botón que tenía frente a él. Al mismo tiempo, seguía de manera sistemática la lista de comprobación para abordar la emergencia. Esta emergencia resultaba inédita. Nunca antes un Airbus A380 se había enfrentado a una serie de fallos críticos tan complejos. En las oficinas de Qantas en Sydney, los mensajes de advertencia generados por los pilotos se transmitían automáticamente a la aerolínea. Sin embargo, no pudieron establecer contacto con la tripulación. La metralla del motor había afectado el sistema de comunicación satelital del avión, dejando a los pilotos aislados. A pesar de su experiencia, el primer oficial se encontraba al límite,
al enfrentarse a las numerosas advertencias que se aparecían en la pantalla frente a él. Colaborando con sus compañeros, debía tomar decisiones cruciales sobre qué alertas priorizar y cuáles ignorar. De manera preocupante, se evidenciaba que el motor 2 no era el único afectado. De hecho, ninguno de los 3 motores restantes estaba funcionando correctamente. Los motores 1 y 4, situados en la parte exterior de las alas, habían entrado en modo degradado. Esto significaba que algunos parámetros del motor no estaban disponibles. Además, el motor número 3 se encontraba en un estado conocido como modo alternativo, aunque este último parecía estar en mejores condiciones que los otros 2 motores. La falta de información clara sobre el funcionamiento del resto de motores generaba la duda de que hubieran sido afectados por la explosión y que no estuviera siendo detectado por los sistemas. A pesar de esta falta de información, los pilotos seguían teniendo que tomar decisiones cruciales. Lo último que la tripulación de cabina quería era que otro motor fallara o que varios motores presentaran problemas antes de intentar regresar a Singapur. Aún tenían una serie de mensajes de advertencia por resolver y numerosos procedimientos por ejecutar, lo que planteaba una difícil decisión para los pilotos. Este escenario implicaba que la tripulación debía enfrentarse a la encrucijada de regresar de inmediato a Singapur o invertir más tiempo resolviendo los problemas en medio del océano. Ninguna de las opciones estaba exenta de riesgos. La tripulación se vio frente a una decisión crítica que requería una cuidadosa consideración. Dedicar más tiempo en el aire para evaluar los daños conllevaba el riesgo de mayores problemas para la aeronave. A pesar de que el avión era relativamente pilotable en ese momento, la incertidumbre residía en cuánto tiempo mantendría esa condición. La tripulación se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Era sensato permanecer en el aire, aprovechando minutos valiosos, o era más prudente llevar la aeronave a tierra de inmediato? En el caso de optar por el aterrizaje inmediato, surgían incógnitas sobre el comportamiento del avión durante la aproximación. Los pilotos, aún inmersos en la tarea de abordar más de 100 mensajes de alerta, continuaban evaluando los daños, determinando qué sistemas estaban operativos y cuáles no. Factores cruciales como el funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, los frenos, etc., eran aspectos que debían ser comprobados antes de iniciar el descenso. Finalmente, el capitán tomó la decisión de que los riesgos asociados con regresar inmediatamente eran mayores que los de permanecer en el aire tratando de solucionar los problemas. Al menos por el momento, la aeronave seguía siendo pilotable y aún contaba con bastante combustible. El capitán optó por posponer el regreso al aeropuerto de Singapur hasta tener una comprensión más clara de la situación. La tripulación comunicó al control de tráfico aéreo que requerirían unos 30 minutos para revisar los mensajes de la ECAM y los procedimientos asociados. Solicitaron entrar en un patrón de espera en alguna zona de espacio aéreo para llevar a cabo las revisiones pertinentes. El capitán deseaba permanecer en la distancia de planeo de Singapur en caso de posibles fallos adicionales, y transmitió esta solicitud al controlador. El controlador de Singapur autorizó a la tripulación a mantenerse sobre el océano al este de Singapur, a unas pocas millas del aeropuerto. Posteriormente, informó a la tripulación que los residentes de la isla de Batam, en Indonesia, habían encontrado varios componentes del avión cayendo del cielo. Aunque este hecho sorprendió a los pilotos, ahora había otras prioridades más urgentes. El capitán tomó los mandos de la aeronave y entró en el patrón de espera a una altitud de 7.400 pies sobre el mar, mientras la tripulación continuaba tratando de diagnosticar los problemas que afectaban la aeronave. Su objetivo era construir una imagen exacta de los daños ocasionados y encontrar una solución que permitiera un regreso seguro a Singapur. Comunicaron a los pasajeros su plan y su intención de regresar a Singapur una vez que hubieran identificado las anomalías en la aeronave y que estaban capacitados para afrontar este tipo de emergencias. No obstante, la verdad era que no habían tenido anteriormente una situación parecida a esta, ya que la metralla del motor había causado daños sustanciales y complejos en sistemas críticos, con los cuales los pilotos estaban lidiando por primera vez. Tras enfrentarse a una sucesión de advertencias relacionadas con los motores, la tripulación se encontró con una nueva ola de alertas sobre los sistemas hidráulicos de la aeronave. Los controles de vuelo del Airbus A380 se activan mediante una combinación de motores eléctricos y actuadores hidráulicos. En paralelo, el tren de aterrizaje y los frenos operan hidráulicamente. Los pilotos recibieron alertas indicando que uno de los 2 sistemas hidráulicos de la aeronave estaba experimentando la pérdida total de su fluido.
Esta situación proporcionó a los pilotos una pista clave, señalando que se enfrentaban a un problema mucho más grave que un fallo en el motor. Sin el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico, los controles de vuelo se verían comprometidos. Al acercarse al aterrizaje, los pilotos se verían obligados a permitir que el tren de aterrizaje se desplegara únicamente por la fuerza de la gravedad, añadiendo un nivel adicional de complejidad y desafío a la ya intensa situación. Además de su función en el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico también suministra presión a los slats en la parte frontal de las alas. Los slats se despliegan cuando la aeronave se acerca a tierra, permitiendo un aterrizaje a velocidades bajas. Sin los slats, los pilotos enfrentarían la necesidad de aterrizar a velocidades más altas de lo habitual. Este escenario se vería agravado por la reducción en la potencia de frenado, debido al motor inoperativo y la disminución de la presión hidráulica, planteando dudas sobre la capacidad del avión para poder aterrizar con seguridad en la pista. Los pilotos se encontraban pilotando una aeronave dañada, que parecía tener dificultades tanto para permanecer en el aire, como para aterrizar en tierra. Para complicar aún más la situación, el motor número 3, el único motor operativo restante, era el único responsable de suministrar potencia hidráulica al único sistema hidráulico en funcionamiento. En caso de que el motor restante fallase, los pilotos se encontrarían en una situación verdaderamente crítica. A pesar de la avanzada tecnología del Airbus A380, los instrumentos a bordo estaban teniendo limitaciones en cuanto a proporcionar información precisa en circunstancias tan complejas. Conscientes de esto, los pilotos decidieron que la mejor manera de comprender la magnitud de la situación era realizar una inspección visual de los daños. El segundo oficial salió de la cabina y se dirigió a la cabina de pasajeros para evaluar directamente los daños. En el piso superior de la cabina, un pasajero llamó la atención del segundo oficial para que mirase la pantalla en el respaldo del asiento frente a él. El Airbus A380 está equipado con una cámara trasera, que los pasajeros pueden ver en pantalla. En este caso, la pantalla mostraba una vista del avión desde la cámara trasera, revelando una cantidad significativa de lo que parecía ser combustible emanando del ala izquierda. En este momento no quedaba claro de qué tipo de fluido se trataba. Podría ser fluido hidráulico o combustible. Para obtener una evaluación más precisa del daño en el ala, el segundo oficial descendió por las escaleras hacia la cubierta inferior del avión. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la fuga de fluido, que tenía aproximadamente medio metro de espesor y emanaba de la parte inferior del ala, específicamente en el área del motor número 2. Al examinar de cerca, el segundo oficial observó que la zona de la turbina, en la parte posterior del motor número 2, parecía haber sido completamente afectada, indicando daños significativos en ese área del motor. El segundo oficial regresó a la cabina y comunicó a los demás pilotos sus observaciones. Dada la considerable cantidad de combustible y la fuga visible en el ala, el segundo oficial identificó la necesidad de abordar la situación. Aunque el sistema de gestión de la aeronave sugería la transferencia de combustible, los pilotos, basándose en su experiencia acumulada en este vuelo, optaron por no llevar a cabo dicha transferencia. En situaciones similares, donde la ECAM recomendaba realizar ciertas acciones, la experiencia de la tripulación guió su decisión de seguir o descartar las indicaciones del sistema. Esta fue la prueba definitiva de sus destrezas, considerando lo que estaba en juego y su capacidad para operar bajo presión, con 440 pasajeros, sin más opción que confiar en que la tripulación tomara las decisiones adecuadas. En condiciones normales, los pilotos hubieran optado por liberar combustible. Buscaban reducir el peso del avión al máximo posible para el aterrizaje. Sin embargo, la explosión había dañado el sistema de gestión de combustible, impidiéndoles realizar esa descarga. Esto ocasionaría enfrentarse al aterrizaje con un sobrepeso de 50 toneladas y además, el avión se estaba inclinando debido a la considerable pérdida de combustible en el lado izquierdo. La asimetría entre ambas alas implicaba una diferencia de casi 10 toneladas menos de peso en comparación con el ala opuesta, y esta disparidad aumentaba con cada minuto que transcurría. La prolongada resolución de problemas en el aire exacerbaba este desequilibrio. Después de más de una hora dedicada a abordar los numerosos mensajes del sistema ECAM, la tripulación finalmente había completado su extensa lista de verificación. Durante este tiempo, lograron construir una imagen de los daños en su aeronave. Sin embargo, se avecinaba un desafío crucial: aterrizar con un excedente de peso de 50 toneladas. Aún considerando todas las demás funciones normales de la aeronave, la situación planteada representaría un desafío significativo. Sin embargo, dadas las circunstancias anormales del avión, el problema se agravaba.
La capacidad de frenado se había visto gravemente afectada por la explosión. Para abordar este inconveniente, los pilotos emplearon una herramienta esencial a bordo: la aplicación de rendimiento de aterrizaje, una función del sistema de información de la aeronave. Utilizando esta aplicación, proporcionaron datos cruciales al ordenador, como el peso de la aeronave y las condiciones de la pista en Singapur. Además, informaron sobre los sistemas y controles de vuelo que no estaban operativos. La idea era que al suministrar a la computadora información precisa sobre el estado de la aeronave, esta podría calcular con precisión la distancia requerida para detenerse. Sin embargo, surgía otro inconveniente. Cuando los pilotos introducían estas variables en el sistema informático, no conseguían calcular la distancia de aterrizaje, ya que el sistema no estaba diseñado para tratar la complejidad de los múltiples fallos que experimentaba la aeronave. Ante la necesidad imperante de obtener una estimación precisa de la distancia de aterrizaje, los pilotos se vieron obligados a realizar ajustes improvisados. Iniciaron un proceso de experimentación, tratando los fallos uno a uno, comenzando por los menos críticos. En este escenario, la gestión de recursos de la tripulación, un principio fundamental en la aviación, se convirtió en un elemento clave. Cada miembro de la tripulación aportó su experiencia, colaborando para identificar una combinación de variables que consideraban reflejaba con precisión el estado de la aeronave. Revisaron el cálculo de aterrizaje varias veces, enfrentándose a nuevos desafíos en cada intento. Finalmente, la computadora proporcionó una respuesta. Según sus cálculos, necesitarían realizar la aproximación a 35 nudos más rápido de lo habitual, debido al sobrepeso y a la inoperabilidad de los slats. A pesar de que el ordenador indicaba que podrían detenerse en la pista de 4.000 metros de longitud, el margen de error era mínimo. De hecho, el cálculo estimaba que detendrían el avión con apenas 130 metros de pista restante. Cualquier desviación mínima en la precisión durante el aterrizaje podría hacerles salirse de la pista y resultaría en consecuencias críticas para la seguridad de los pasajeros. El capitán debía maniobrar con extrema precisión. Incluso si la tripulación ejecutara todas las maniobras correctamente, aún subsistía la posibilidad de que el avión se saliera del final de la pista. La estimación proporcionada por la computadora se basaba en una imagen parcial de los daños de la aeronave. Ante el riesgo tangible de sobrepasar la pista, el capitán instruyó al asistente de vuelo principal para que preparara la cabina en caso de un aterrizaje fuera de la pista y posterior evacuación. Además, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que requerirían servicios de emergencia al aterrizar y que existía una fuga de combustible en el ala izquierda. Este conjunto de acciones mostraba la gravedad de la situación y la precaución que la tripulación estaba tomando para abordar los posibles escenarios. Antes de iniciar el giro para volver al aeropuerto, los pilotos decidieron evaluar la capacidad de control del avión, especialmente en situaciones críticas que podrían afectar su vuelo. Buscaban identificar posibles problemas en la maniobrabilidad del avión antes de enfrentarse a la aproximación final, donde cualquier anomalía podría ser más difícil de manejar. El capitán desplegó los flaps gradualmente, probando la respuesta del avión en cada configuración hasta llevar los flaps al nivel 3, la posición que utilizarían durante el aterrizaje. Descubrieron que el avión era controlable, pero a una velocidad reducida. La pérdida de algunos spoilers en las alas causó que la inclinación del avión fuera más lenta en los movimientos laterales. Este hallazgo significaba que la tripulación debía alinearse con la pista desde una mayor distancia para asegurar una aproximación estable y segura. Solicitaron autorización a la torre de control para una aproximación final a la pista 20. La tripulación experimentada y consciente de la gravedad de la situación procedió a utilizar la palanca de extensión de gravedad para desplegar el tren de aterrizaje. Tras una espera interminable, observaron que el tren se extendió correctamente. El capitán, demostrando cautela, llevó a cabo nuevas verificaciones de la capacidad de control del avión con los flaps y el tren de aterrizaje extendido. A pesar de que el avión mostraba una velocidad reducida, confirmaron que aún era maniobrable. Sin embargo, con el motor número 2 apagado y los motores 1 y 4 operando en un modo degradado, surgía la incertidumbre sobre el control de la velocidad durante el aterrizaje. Los ajustes frecuentes en la potencia del motor son una parte esencial de cada fase de aproximación. Aunque el capitán mostró cierta precaución al manipular las palancas de empuje de los motores 1 y 4, dudando de su respuesta adecuada, optó por mantener estos motores con la misma configuración de empuje y utilizar el motor 3 para controlar la velocidad de la aeronave, dado que era el único motor que parecía operar correctamente. Con la aeronave alineada para el aterrizaje, la aproximación generaba ansiedad entre los pasajeros, ya que se desarrollaba sobre el mar.
Para los pilotos, era el momento crítico, la prueba de fuego, para verificar si sus cálculos de la distancia de aterrizaje eran precisos, y si el avión sería operable una vez en tierra. En este crucial momento, la seguridad de los 440 pasajeros a bordo se encontraba en manos del capitán, quien debía realizar un aterrizaje preciso y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Durante el aterrizaje, el capitán fue frenando con fuerza y activó el motor número 3, el único capaz de funcionar en reversa. Mientras el avión avanzaba por la pista, el primer oficial instó al capitán a utilizar el frenado manual al máximo. El capitán confirmó que estaba utilizando el frenado al máximo, según se reflejaba en los pedales. A pesar de sus esfuerzos, el final de la pista se aproximaba rápidamente. A una velocidad de unos 60 nudos, la tripulación confiaba en que el avión se detuviera a tiempo. Sin embargo, al detenerse a tan solo 150 metros del final de la pista, surgía un nuevo problema. El ala izquierda continuaba perdiendo combustible, que se acumulaba en el suelo, acercándose peligrosamente a las ruedas. En las pantallas, los pilotos observaban que la temperatura de los frenos había superado los 900 grados centígrados y seguía aumentando. Este momento crítico presentaba un riesgo inminente, ya que el combustible podía ser una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La situación crítica se intensificaba, ya que la posibilidad de un incendio era inminente si el combustible entraba en contacto con los frenos abrasadores. Además, los bomberos alertaron a la tripulación de que el motor número 1, ubicado en el extremo izquierdo, aún estaba operativo. La tripulación intentó apagar el motor, pero el motor se resistía, mientras 3 toneladas de combustible se dispersaban por la pista. En medio de esta crítica encrucijada, el capitán se vio frente a una decisión crucial: ordenar la evacuación inmediata de los pasajeros o mantenerles a bordo, asumiendo el riesgo de una posible explosión de combustible. La tensión era palpable, y cada elección presentaba riesgos significativos en esta etapa crítica del incidente. Después de una cuidadosa evaluación, la tripulación del vuelo determinó que por el momento, la opción más segura para los pasajeros era permanecer a bordo. En el exterior, se encontraban considerables cantidades de combustible y un motor en funcionamiento, creando un riesgo potencial de incendio, que requeriría una evacuación inmediata si se materializaba. El capitán se comunicó a través del sistema de megafonía, alertando a la tripulación de cabina para que se preparara para una posible evacuación. Mientras tanto, los equipos de bomberos intentaban apagar el fuego debajo de la aeronave, tomando medidas para mitigar cualquier riesgo de incendio. Después de unos minutos desde el aterrizaje y dado que las comunicaciones por radio se vieron afectadas por la explosión, la tripulación optó por utilizar sus teléfonos móviles para coordinar la colocación de las escaleras en el lado derecho del avión. Pasaron unos 20 minutos cuando las escaleras y autobuses llegaron para facilitar el desembarco de los pasajeros, trasladándolos de regreso a la terminal del aeropuerto. Mientras tanto, el motor número 1 continuó funcionando hasta 3 horas después del aterrizaje, cuando los equipos de bomberos lograron detenerlo. Es asombroso destacar que a pesar de la intensa experiencia, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Este logro se atribuye a un excepcional trabajo en equipo y decisiones acertadas. El capitán fue condecorado en reconocimiento a su destacado vuelo y profesionalidad durante la emergencia. Pero aunque se resolvió exitosamente, surge la interrogante: ¿cómo pudo un avión nuevo, con un historial impecable, encontrarse tan cerca del desastre debido a este catastrófico fallo del motor? La investigación reveló que un tubo en el motor sufrió una rotura. Inicialmente, se formó una pequeña grieta que permitió la filtración de aceite hacia la turbina del motor. Este aceite, al entrar en contacto con las elevadas temperaturas dentro de la turbina, se inflamó, ocasionando un incendio. La consecuente combustión causó daños por las altas temperaturas en uno de los discos de la turbina. Dado que este disco estaba sometido a fuerzas de rotación, los daños resultantes se tradujeron en que ya no podía soportar estas fuerzas, y se desintegró en una explosión. La velocidad significativa de esta explosión provocó que los fragmentos del disco de la turbina salieran de la carcasa del motor. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que la estructura del motor está diseñada específicamente para prevenir este tipo de eventualidades. Tuvieron suerte de que los fragmentos del motor no penetraran en la cabina de pasajeros, dado que tal situación podría haber tenido consecuencias fatales. La raíz principal de este fallo en el suministro de aceite fue identificado como un defecto de fabricación en la tubería, siendo Rolls-Royce el fabricante del motor afectado, conocido como motor Trent 900. Como consecuencia, se llevaron a cabo exhaustivas inspecciones en todos los Airbus A380 equipados con este tipo de motor.
Posteriormente, se retiraron 53 de estos motores del servicio, como parte de una medida de mejora en la seguridad. Desde entonces, no se ha registrado ningún incidente similar en el Airbus A380. La aeronave involucrada en este incidente fue sometida a varias reparaciones y continúa operando con Qantas en la actualidad. Como dato curioso, cabe destacar que, en un vuelo de regreso a Sydney, unos días después del incidente, el capitán de este vuelo experimentó otro fallo en el motor poco después del despegue. El vuelo tuvo que volver a Singapur, quedando parado por algunos días antes de finalmente retomar su curso hacia Australia. En medio del océano, en algún lugar entre Singapur y Perth, un Airbus A330 de la compañía Qantas cae en picado. La caída es tan brusca que los pasajeros salen despedidos de sus asientos resultando heridos al golpearse con el techo. Mientras, en la cabina, los pilotos luchan por sus vidas, pero en realidad nadie sabe lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué está causando esta brusca caída en picado del Airbus A330 de Qantas? ¿Serán capaces los pilotos de estabilizar la aeronave o acabarán impactando contra el océano? Esta es la historia del vuelo 72 de Qantas. Una historia donde el pánico y los desafíos extremos se unen para demostrar de lo que es capaz el ser humano. A las 9:30 del 7 de octubre de 2008, 315 pasajeros, entre ellos 12 miembros de la tripulación, se embarcaron en el Airbus A330 del vuelo 72 de Qantas, con una duración de unas 5 horas, desde el Aeropuerto Internacional de Singapur con destino a Perth, en Australia. Era un día soleado, con cielos despejados, vientos ligeros y poco tráfico aéreo en el área de Singapur. Todo apuntaba a que tendrían un vuelo excepcional. El capitán era Kevin Sullivan, un expiloto de la Marina, donde fue incluido en un selecto grupo de pilotos de combate más destacados del mundo. Se le conocía por enfrentar eventos desafiantes. Su habilidad y experiencia eran innegables. Tenía unas 13.600 horas de vuelo acumuladas, de las cuales casi 2.500 horas fueron en el Airbus A330. Se unió a Qantas en el año 86, donde voló en el Boeing 747 y el 767, además del Airbus A330. Junto con él en cabina se encontraban el primer oficial Peter Lipset, que también tuvo sus inicios en el ejército y se unió a Qantas en el año 96. Lipset tenía 11.600 horas de vuelo, de las cuales 1.900 fueron en el A330. También se encontraba en cabina el segundo oficial Ross Hales, con 2.100 horas de vuelo, 480 de ellas en el Airbus A330. El Airbus A330 fue entregado a la compañía Qantas en noviembre de 2003, inicialmente como un A330-301. Esta aeronave fue rediseñada en 2004 y por un cambio de motores pasó a ser un A330-303, mientras los pilotos programaron la ruta desde Singapur hasta Perth en el ordenador de a bordo. No era la primera vez que volaban juntos, pero esta vez nada les hacía sospechar que estaban a punto de ser puestos a prueba. El vuelo 72 de Qantas salió puntual de la puerta de embarque, una vez que cargaron combustible y los 303 pasajeros habían embarcado. Con el avión en ocupación completa, pusieron en marcha los motores y se dirigieron hasta la pista de despegue. El A330 del vuelo Qantas 72 llegó a la pista asignada. El capitán Sullivan puso los motores a toda velocidad y no tardó en elevarse hacia los cielos en un despegue sin complicaciones. Una media hora después del despegue, la aeronave había alcanzado la altitud de crucero a unos 37.000 pies. El capitán estaba pilotando el avión de forma manual, algo que los pilotos de vuelos largos no suelen realizar. Sin saberlo, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera asombrosa y dramática. Los pasajeros se acomodaban para el viaje. Apenas acababan de apagar la señal de abróchense los cinturones, cuando repentinamente, en cabina, una luz de alerta se iluminó en el panel. El capitán Sullivan activó el piloto automático para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el primer oficial procedió a apagar la advertencia según el protocolo, para evitar distracciones. Mientras ambos pilotos resolvían el problema, dirigieron su atención al mensaje de error que aparecía en la pantalla central, conocida como ECAM, o monitor electrónico centralizado de la aeronave. Este mensaje indicaba: aire, purga del motor, señalando un fallo en el sistema encargado de extraer aire del motor e introducirlo en la cabina para presurizarla. Al contrario a lo que su nombre podría sugerir, el mensaje no indicaba que los motores se estuvieran ahogando, sino que había un problema con el sistema que gestionaba el flujo de aire hacia la cabina.
El A330 es un avión muy sofisticado. Cuando surgen problemas, el ordenador de a bordo no solo informa a los pilotos sobre los fallos, sino que también muestra en pantalla los pasos necesarios para solucionarlo. Mientras el capitán supervisaba la trayectoria de vuelo, el primer oficial estaba realizando los pasos que le indicaba la ECAM. La coordinación y distribución de tareas entre pilotos es vital para la seguridad del vuelo, y aún más en situaciones desafiantes. En ese momento el capitán, al observar que se acercaban a una tormenta, decidió desviar el rumbo del avión para evitarlas. Unos minutos después, el primer oficial había conseguido resolver el problema relacionado con el aire del motor, y el capitán había dirigido la aeronave hacia cielos despejados. A bordo del vuelo Qantas 72, todo volvía a la normalidad. Los pasajeros ni siquiera se habían percatado de lo que acababa de suceder. Este enfoque tranquilo y metódico ante problemas rutinarios es característico de las extensas carreras de estos pilotos, y es una de las razones por las cuales la compañía Qantas ha mantenido durante mucho tiempo el título de la aerolínea más segura del mundo. Unos 30 minutos después de la salida, la aeronave sobrevolaba el Océano Índico, a 37.000 pies de altura. A bordo, todo era normal entre los pasajeros mientras la tripulación preparaba el servicio de comidas. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, el capitán se levantó de su asiento y se dirigió fuera de la cabina. El segundo oficial Ross Hales tomó el relevo para que el capitán pudiera descansar durante aproximadamente una hora. El relevo se realizaba para que el capitán y el primer oficial estuvieran descansados y listos durante las fases más críticas del vuelo, es decir, durante el despegue y aterrizaje. En estas fases cruciales, los 3 miembros de la tripulación están de servicio, trabajando en conjunto. Mientras el capitán Sullivan descansaba, el vuelo transcurrió con total normalidad, en dirección sur sobre el Océano Índico. El capitán Sullivan terminó su descanso y se reincorporó a la cabina. Volvió de nuevo a su asiento, que había estado ocupado por el oficial Hales, y retomó el control del avión. A las 12:30, hora de Perth, desde la cabina ya se vislumbraba la costa del norte de Australia. En ese momento, el primer oficial Lipset aprovechó para hacer su descanso. Este se alargaría hasta justo antes de que comenzasen su descenso hacia Perth. Mientras tanto, en la cabina, los otros 2 pilotos se preparaban para la siguiente fase del vuelo, cuando de repente, los controles se desconectaron y el piloto automático se apagó. El capitán tomó el control manual del avión desde el asiento derecho y activó el segundo piloto automático, mientras el segundo oficial anulaba el sonido de aviso. En ese mismo instante, aparecieron en pantalla varios mensajes simultáneos de fallo, aunque ninguno de los instrumentos primarios indicaba la naturaleza del problema. De manera inesperada, sonó la alerta de pérdida, una de las más desesperantes y urgentes para un piloto. Esta señal indica que la aeronave está volando a una velocidad demasiado lenta y que las alas ya no son capaces de soportar el peso de la aeronave en el aire. El vuelo 72 de Qantas estaba a punto de comenzar a caer hacia el océano. Los pilotos estaban atónitos, ya que no habían realizado ningún cambio en la configuración del Airbus, y de repente se enfrentaban la amenaza de precipitarse desde el cielo. Mientras lidiaban con esta situación, el capitán notó algo aún más preocupante en la pantalla principal. De repente apareció un mensaje en rojo que indicaba exceso de velocidad. Pero ¿cómo era posible esto y más aún cuando el mensaje anterior indicaba que volaban a una velocidad demasiado baja? Los mensajes de aviso del avión indicaban de manera contradictoria que su velocidad era excesiva y simultáneamente demasiado lenta. No tenía ningún sentido. La situación era grave y se complicaba, ya que estas 2 advertencias son extremadamente serias y aparentemente eran contradictorias. La incertidumbre residía en determinar si alguna de ellas era cierta. Ante esta situación, los pilotos necesitaban verificar por otros medios la velocidad de la aeronave. El capitán revisó la velocidad en la pantalla principal de vuelo, pero las lecturas eran inconsistentes. Parecía como si el ordenador de a bordo hubiera perdido el control por completo, mostrando datos incoherentes. Por si fuera poco, las lecturas de altitud también mostraban irregularidades, lo cual resultaba especialmente inusual a la vez que desesperante, ya que la información precisa sobre la velocidad y la altitud son críticas, y el piloto necesita conocerlas para controlar el avión de manera segura. El capitán Sullivan identificó que se estaba enfrentando un problema conocido denominado por Airbus como airspeed, poco confiable. Este es un diagnóstico que los ordenadores no pueden realizar por sí mismos, ya que los propios ordenadores están fallando. En esta situación, recae en los pilotos reconocer el fallo y tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Para solucionar la situación, el capitán consultó el panel de instrumentos de reserva, diseñados específicamente para escenarios como este.
Las lecturas de estos instrumentos parecían mucho más confiables. Comparó estas lecturas con los instrumentos del segundo oficial, y las lecturas coincidían. Aunque podría haber continuado el vuelo basándose en los instrumentos de reserva y los del segundo oficial, rápidamente se dio cuenta de que esta situación no coincidía con el escenario normal de airspeed poco confiable que había practicado en los simuladores en numerosas ocasiones. La pantalla de navegación estaba completamente en blanco, indicando que el problema iba más allá de un simple indicador de velocidad defectuoso. Rápidamente, el capitán Sullivan pidió al segundo oficial Hales que llamara al primer oficial para que viniese a la cabina. La situación requería que los 3 miembros de la tripulación de cabina uniesen fuerzas para poder entender el problema. A pesar del caos en la cabina de los pilotos, ni los pasajeros ni las azafatas eran conscientes de la situación. Acababan de terminar con el servicio de comidas, e incluso algunos de los asistentes de vuelo se habían retirado para descansar antes del descenso hacia Perth. Los problemas que se originaron en la cabina empezaron a afectar seriamente al resto del avión. El capitán Sullivan decidió desconectar el piloto automático, sin tener información clave como la velocidad y la altitud, ya que no confiaba en el piloto automático para controlar de manera segura el avión. El capitán tomó el control manual de la aeronave, a una altitud de 37.000 pies. Una aeronave de este tipo no estaba diseñada para ser controlada manualmente a esa altitud. Esta maniobra requería aplicar precauciones extremas. El capitán Sullivan realizaba ligeras correcciones mínimas muy suavemente, experimentando un nerviosismo palpable. Para monitorizar la velocidad y altitud, utilizaba el panel de instrumentos de reserva y las pantallas del primer oficial. A pesar de los intentos del primer oficial por silenciar las alarmas, estas continuaban sonando por toda la cabina, generando una atmósfera estresante y confusa. Aunque el entrenamiento de los pilotos para emergencias era amplio, nunca se habían enfrentado, ni siquiera escuchado, nada sobre una situación similar. A pesar de que físicamente no había ningún problema con el avión, las computadoras creían lo contrario. Afortunadamente, la luz del día permitía a los pilotos ver claramente que el avión volaba de manera segura. Sin previo aviso, la aparente normalidad del vuelo 72 estaba a punto de desvanecerse. De repente, el morro del avión descendió suavemente, generando una extraña vibración que el primer oficial, ubicado en el pasillo, percibió a través del suelo y notó la disminución de la potencia del motor. El capitán, sujetando firmemente los controles, se preparó para lo inesperado. No tenía el control de los mandos, tampoco había turbulencias y no había realizado ninguna acción en la aeronave. El morro del avión descendió súbitamente, seguido de una violenta caída. El capitán se mantuvo a duras penas en su asiento, sujeto por el cinturón de seguridad mientras el avión se sacudía. Libros de manuales y objetos flotaban al lado del segundo oficial cuando el avión entró en gravedad cero, lanzándoles hacia la parte trasera de la cabina. El capitán Sullivan estaba tirando con todas sus fuerzas de los mandos, intentando desesperadamente recuperar el control del avión mientras éste caía en picado al vacío. Pero el avión no respondía. En la cabina, los pasajeros y asistentes de vuelo, que no tenían puestos los cinturones de seguridad, salieron despedidos hacia el techo, impactando contra los paneles. Los gritos resonaron mientras quedaban inmovilizados en el techo junto con el equipaje y las bandejas de comida. El resplandor del océano Índico era lo único que se veía en el parabrisas del piloto, y el capitán no lograba detener la caída. Se acercaba una situación aterradora para los 303 pasajeros y la tripulación de a bordo. El capitán Sullivan no se rendía y seguía buscando desesperadamente una solución. Desesperado por recuperar el control del avión, recurrió a sus días de vuelo en aviones de combate y recordó un antiguo truco. Tomó una medida inusual y bloqueó los controles, pero esto no tuvo efecto. El avión continuaba cayendo directo hacia el océano. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de hacer pequeños movimientos en la palanca de mandos, tratando de levantar el morro. Finalmente dio resultado. El morro del avión comenzó a elevarse, y los ordenadores, que previamente lo habían bloqueado, ahora le permitían retomar el control. Sin embargo, el capitán sabía que debía elevar ligeramente el morro, para evitar que los pasajeros cayeran bruscamente al suelo. El avión había caído unos 650 pies en cuestión de segundos. Unos segundos después, el capitán elevó el avión a 37.000 pies. Estaban atónitos y no sabían lo que acababa de suceder. Pero el capitán sospechaba que solo había un posible culpable. El ordenador principal de control de vuelo en un Airbus, encargado de traducir las acciones del piloto en movimientos en las alas y la cola del avión, opera sin conexiones mecánicas directas con los mandos. De manera sorprendente, uno de estos ordenadores decidió enviar señales a la cola de la aeronave sin intervención de los pilotos,
y desobedeció las órdenes del capitán para detener dicho movimiento. Sorprendentemente, el ordenador principal parecía tener voluntad propia y estaba determinado a llevar el avión hacia el océano. El motivo de este comportamiento era un misterio total, y de manera preocupante, generaba incertidumbre sobre la posibilidad de que pudiera repetirse. El capitán cedió los mandos al segundo oficial. En la zona de pasajeros, la escena parecía un campo de batalla. Las bandejas de comida, equipaje y personas esparcidos por todas partes. Algunos pasajeros sufrieron lesiones graves y otros quedaron inconscientes debido al impacto violento con el techo de la aeronave. En la cabina se escuchaban los gritos y gemidos de los afectados. En la parte delantera, el primer oficial Peter Lipset se encontraba herido pero aún consciente. Estaba en el suelo tras haber caído en el brusco descenso del avión. El capitán Sullivan retomó el control de la aeronave. Los pilotos escudriñaban con atención todos los instrumentos en busca de pistas sobre el comportamiento errático de su avión. Enfrentándose a la amenaza constante, el capitán Sullivan evitó caer en la desesperación y utilizó su rabia para concentrarse en su trabajo. Animó a su compañero a tomar un momento para respirar profundamente, antes de abordar la situación crítica. Ambos pilotos, conscientes de la gravedad de la situación, instaron a los pasajeros a sentarse inmediatamente a través de la megafonía. A pesar de las numerosas alertas en pantalla, los pilotos se esforzaron por abordar cada problema, mientras el capitán continuaba pilotando manualmente. La ausencia del piloto automático aumentó drásticamente la carga de trabajo, obligando al capitán Sullivan a dividir su atención entre mantener el vuelo a 37.000 pies y supervisar la reconfiguración de los sistemas dañados. Mientras tanto, el primer oficial Hales se ocupaba de las acciones de la ECAM y garantizaba que el capitán controlase el avión de manera segura. En medio de este caos, las advertencias del ordenador persistieron, añadiendo complejidad a una situación de por sí ya intensa. La cabina estaba sumida en un completo caos, con manuales y papeles dispersos por todas partes. Mientras el capitán continuaba controlando el avión, el segundo oficial llegó a un punto crucial en una lista de verificación que involucraba la reinstalación de la PRIM, una de las computadoras primarias de vuelo. Para realizar esta tarea, los pilotos necesitaban consultar los manuales en papel, pero estos estaban dispersos por el suelo de la cabina. En un esfuerzo por restaurar el orden, el capitán tomó su copia del manual y se la entregó a su compañero. Habían realizado reinicios en las computadoras principales de vuelo, en simulaciones. Ahora iban a comprobar si la realidad se ajustaba a su entrenamiento. El segundo oficial Hales leyó en voz alta la lista de verificación, abarcando los diversos mensajes de advertencia y luego, con la aprobación del capitán, levantó la cubierta que protegía el interruptor y lo restableció de inmediato. La advertencia de pérdida se detuvo y finalmente reinó la calma en la cabina. En ese momento el avión había vuelto a la normalidad después del caos. Los pilotos regresaron a la cabina para colaborar en la formulación de un plan conjunto. Durante la espera, el capitán consultó la página del sistema de control de vuelo en la ECAM para verificar el estado de estos sistemas. Según el ordenador, todo parecía estar en orden, y las cosas comenzaban a mejorar para el vuelo 72. Al menos era lo que pensaban, ya que de repente, la advertencia de pérdida se activó nuevamente, provocando gritos entre los pasajeros, ya que los motores se activaron de la misma manera que antes de la última inmersión. En ese momento, el morro del avión cayó por segunda vez. El capitán Sullivan tiró fuertemente hacia atrás de los mandos, pero no respondían. Impulsados por la caída, los dos pilotos fueron elevados de sus asientos y comprimidos contra sus cinturones de seguridad en la parte de los hombros, mientras la aeronave, a una velocidad de 800 km por hora, se encaminaba de nuevo hacia el océano. El capitán soltó los controles y comenzó gradualmente a tirar ligeramente hacia atrás. Después de una caída de unos 400 pies, el avión finalmente comenzó a responder. Poco a poco, elevó el morro del avión. Cualquier movimiento brusco podría causar graves daños a los pasajeros. Nadie a bordo estaba al tanto de lo que ocurría en la parte delantera del avión. Los dos pilotos se encontraban inquietos, ya que los sistemas se comportaban de manera violenta e impredecible y no podían interactuar. El capitán Sullivan observó que la rueda de compensación, que generalmente se ajusta automáticamente para facilitar el ascenso de la aeronave, no se movía. Esta anomalía resultaba extraña. El avión que pilotaba se encontraba ahora en un estado de automatización deplorable, comparable a las aeronaves de los años 50, cuando recibió su formación inicial como piloto. Este avión estaba experimentando problemas graves y la escasa automatización que aún funcionaba parecía estar poniendo en peligro a todos. El capitán tuvo que ajustar manualmente la rueda mientras alcanzaba la altitud de crucero. Los errores que se manifestaron por primera vez en la pantalla de la ECAM reaparecieron.
Parecía que reiniciar las computadoras no había tenido ningún efecto. Las advertencias de pérdida y exceso de velocidad persistieron, sumiendo a los pilotos en una sensación abrumadora de impotencia. Mientras el primer oficial revisaba nuevamente los mensajes de error, se encontró con el peor de todos. Prim 3, la computadora de control de vuelo que había fallado anteriormente, lo hacía de nuevo. El sistema ECAM les indicaba que reiniciaran dicha computadora. Al mirar el interruptor, ahora iluminado con una luz de fallo, intercambiaron miradas recordando la última vez que habían presionado ese botón y el caos que había resultado. El oficial estaba a punto de presionar el interruptor, pero esperó la confirmación del capitán para proceder. El capitán Sullivan respondió de inmediato: No, no lo hagas. Quería evitar reiniciar en ese momento, por si de nuevo entraban en caída. Primero quería asegurarse de tranquilizar a los pasajeros, informándoles que estaban luchando contra la situación del avión. El capitán Sullivan se comunicó por megafonía con los pasajeros, solicitándoles que permanecieran con los cinturones abrochados. Sin embargo, justo cuando los pilotos creían que la situación no podía empeorar, se activaron una serie de alertas y luces de aviso en la pantalla de la ECAM. Los mensajes de advertencia aparecían y desaparecían rápidamente, señalando un colapso total en la aeronave. La confianza en las computadoras disminuyó, ya que los pilotos no recibían respuestas claras de los instrumentos. En un intento de apagar las alarmas, el segundo oficial, Hales, presionó el botón de cancelación de emergencia. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. A pesar de presionar el botón repetidamente, las advertencias persistían. Este sistema, también controlado por computadora, al igual que el resto, estaba fallando. Los sistemas, que originalmente fueron diseñados para asistir a los pilotos, ahora se habían convertido en sus mayores obstáculos. Aún estaban a 2 horas de Perth, y la idea de mantenerse en el aire durante ese tiempo resultaba aterradora. Llamaron nuevamente al primer oficial para que volviera a la cabina. Necesitaban toda la ayuda posible para hacer frente a esta situación. En cuestión de momentos, el primer oficial irrumpió en la cabina después de obtener permiso del capitán, ocupando su asiento y relevando al segundo oficial. Informó acerca de la precaria situación en la cabina de pasajeros y comentó que no se encontraba bien debido al impacto sufrido. Sin embargo, consciente de que esta cuestión podía esperar, los 2 pilotos más experimentados, ahora al mando del vuelo 72, necesitaban concentrarse por completo en la tarea. El capitán Sullivan compartió con el primer oficial la situación actual. Le explicó que las caídas eran generadas por la computadora y que no podía detenerlas mediante los controles convencionales. A pesar de su experiencia, entrar rápidamente en acción resultaba difícil, ya que desconocían la naturaleza exacta del problema. En resumen, el capitán señaló que el avión había descendido repentinamente. Intentó detenerlo y no pudo lograrlo. El oficial Lipset propuso que declarasen una emergencia al control de tráfico aéreo y desviasen el vuelo hacia Learmonth, un aeródromo militar ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de su posición actual, en la ciudad de Exmouth, en Australia Occidental. El capitán Sullivan estuvo de acuerdo. Ya que los ordenadores podrían provocar otra caída en cualquier momento, la prioridad era aterrizar urgentemente. Aunque el capitán no estuvo de acuerdo con Lipset respecto a la necesidad de declarar un Mayday, decidió optar por un PAN. En términos internacionales, un PAN indica que hay un problema grave en el vuelo, pero que el avión y las vidas a bordo no están en riesgo. Por otro lado, un Mayday indica una amenaza seria para las vidas y la necesidad de asistencia de emergencia. El capitán aún no estaba al tanto del alcance completo de las lesiones sufridas por los pasajeros y necesitaba más información antes de justificar la declaración de un Mayday. Mientras tanto, el oficial Lipset se comunicó con el control de tráfico aéreo de Melbourne, informándoles sobre problemas de control de la aeronave y de lesiones entre los pasajeros y la necesidad de desviarse hacia Learmonth. El controlador autorizó el descenso a 35.000 pies y concedió el permiso para dirigirse directamente a Learmonth. Si las lesiones eran graves, el capitán declararía un Mayday, activando los servicios de emergencia. Mientras dirigían el avión hacia Learmonth, un aeropuerto desconocido para los pilotos, el capitán recordó haber estado allí una vez, hacía muchos años, cuando estaba en la Marina de los Estados Unidos, aunque nunca había aterrizado allí. Era crucial obtener información sobre la longitud de la pista, su orientación y la mejor aproximación posible. El capitán Sullivan disminuyó la velocidad para permitir que la tripulación improvisara las cartas de aproximación y planificara su llegada, pero debían ser rápidos, ya que las computadoras podrían fallar nuevamente en cualquier momento. Si tardaban demasiado tiempo, existía el riesgo de enfrentarse a otra caída mortal. Sin embargo, aterrizar demasiado rápido también planteaba sus propios peligros.
ya que el avión podría presentar sorpresas desafiantes durante el descenso, al activar los flaps y el tren de aterrizaje. Esta emergencia no aparecía en los manuales, pero a pesar de la tensión, los pilotos abordaron la situación de manera profesional, poniendo a prueba sus habilidades, experiencia y capacidad para trabajar bajo presión. En ese momento, el vuelo 72 se encontraba a unos 80 kilómetros de Learmonth. Los pilotos iniciaron la preparación del plan de aproximación, mientras el primer oficial intentaba introducir el aeropuerto de Learmonth en su ordenador de vuelo. Sin embargo, se encontró con la frustración de que la computadora no respondía cuando intentaba teclear los datos. Esto implicaba no poder visualizar el aeródromo en su pantalla de navegación, ni calcular las velocidades y altitudes para la aproximación. El capitán tenía experiencia en localizar el aeropuerto a través del parabrisas y volar hacia él de forma visual. Aunque no era especialmente peligroso, aumentaba considerablemente su carga de trabajo y niveles de estrés. En la cabina de pasajeros, los asistentes de vuelo estaban asistiendo a los pasajeros heridos. La tripulación respondió a la llamada del segundo oficial a través del interfono, y los pilotos recibieron un informe sobre las lesiones a bordo, que incluían huesos rotos, laceraciones y posibles lesiones en la columna. Los pilotos llegaron a un acuerdo de que la gravedad de la situación requería una declaración de Mayday. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo, utilizando el código de emergencia Mayday, informando que tenían un número considerable de pasajeros gravemente heridos a bordo. En el remoto aeródromo de Learmonth, donde las herramientas electrónicas de navegación no funcionaban, los pilotos se vieron obligados a buscar los mapas de aproximación para Learmonth, entre sus papeles esparcidos por el suelo de la cabina. Mientras el primer y segundo oficial se dedicaban a esta tarea, surgió un nuevo problema cuando los pilotos notaron que sus oídos comenzaban a experimentar cambios de presión. Al verificar el sistema de presurización de la cabina, confirmaron que también estaba fallando. Esto implicaba que a medida que el avión descendía, los pilotos tendrían que ajustar manualmente la presión de la cabina para garantizar que hubiera oxígeno, un desafío adicional en medio de la compleja emergencia. El segundo oficial Hales se encargó de supervisar la presión de la cabina, permitiendo que sus compañeros se enfocaran en llevar la aeronave hacia el aeropuerto y realizar los preparativos para el aterrizaje. El capitán Sullivan necesitaba conocer los problemas específicos de la aeronave. Aunque Sullivan y Lipset revisaron meticulosamente los numerosos elementos que aparecían en la pantalla electrónica, dada la condición de la aeronave, existía la posibilidad de que hubiera problemas no informados por las computadoras. Utilizó el teléfono satelital para contactar con la unidad de mantenimiento de Qantas en Sydney. Dado que la A330 es una aeronave moderna, envía datos de manera continua a la base de la aerolínea. En caso de que hubiera problemas adicionales que no fueran evidentes para los pilotos, la unidad de mantenimiento podría identificarlos. El segundo oficial, Hales, localizó los mapas del aeropuerto, lo que les permitiría planificar la aproximación. Su ayuda sería crucial según descendían hacia el aeropuerto. Dado que Learmonth carecía de control de tráfico aéreo, los pilotos tenían que asumir el papel de ser sus propios controladores, vigilar el tráfico aéreo y comunicar su presencia a otros aviones, mientras se dirigían hacia la pista de aterrizaje. El capitán Sullivan estaba preocupado ante la posibilidad de que el avión volviera a caer. En este caso, el avión no tendría suficiente altitud para recuperarse de la caída. Sullivan se esforzaba por minimizar las posibilidades de este evento, pero también se preparaba para un último recurso, una técnica que había aprendido durante su experiencia como piloto de combate. El plan de Sullivan consistía en esperar sobre el aeropuerto y descender gradualmente a una altitud de 10.000 pies. Los pilotos desplegarían los flaps en ese momento, preparándose para el aterrizaje con los flaps extendidos. Sullivan realizaría comprobaciones de control, girando el avión a la izquierda y derecha para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar con el descenso, y llevar a cabo un aterrizaje de aproximación en la pista 36, la pista norte en Learmonth. El primer y segundo oficial estuvieron de acuerdo. El primer oficial al mando de la aeronave comunicó las intenciones del vuelo a través de la radio para informar a otros aviones, ya que no había control de tráfico aéreo para gestionar la situación. En ese momento, el avión se encontraba sobre Learmonth, y el capitán inició el giro para mantener la pista a la vista desde su lado izquierdo. Dado que no contaban con mapas electrónicos, esta era la única manera de que los pilotos pudieran identificar la ubicación exacta del aeropuerto. El capitán Sullivan se encontraba a punto de comprobar el comportamiento del avión con los flaps extendidos. En esta prueba crucial, prefería que cualquier problema surgiera a una altitud de 10.000 pies, en lugar de enfrentarlo a 1.000 pies en la aproximación final.
A pesar del persistente aviso de precaución, la tripulación debía mantener una concentración excepcional para no dejarse distraer por esta alarma, que en condiciones normales se consideraría de máxima importancia. El capitán Sullivan evaluó la situación y se recordó a sí mismo que a pesar de los numerosos sistemas inoperativos, aún contaba con los motores en funcionamiento, el tren de aterrizaje y 3 pilotos. Sabía que el aterrizaje sería un gran desafío debido a las limitaciones. Por un lado, no podrían utilizar la configuración completa de los flaps, lo que resultaría en una velocidad de aproximación más alta de lo normal. Además, el frenado automático al aterrizar no estaba operativo, requiriendo que el capitán aplicara los frenos manualmente con precaución para evitar problemas con los neumáticos. Además, algunos de los spoilers en las alas, diseñados para ayudar a reducir la velocidad en el aterrizaje, tampoco funcionaban. Esto implicaba que el avión necesitaría más distancia en la pista de lo habitual para detenerse, aunque afortunadamente, la pista en Learmonth era lo suficientemente larga para abordar estos desafíos. El capitán, junto con el segundo oficial, introdujeron todas estas limitaciones en la EFB para calcular la distancia de parada del avión, confirmando lo que la tripulación había anticipado. A pesar de los fallos del avión, se determinó que había suficiente espacio en la pista para el aterrizaje. El primer oficial realizó los cálculos en la computadora portátil para confirmar este resultado. Los pilotos, ahora acercándose a los 10.000 pies, se prepararon para evaluar cómo se comportaría el avión a velocidades más bajas con los flaps extendidos para el aterrizaje. El capitán detuvo el descenso al llegar a los 10.000 pies y solicitó al primer oficial que extendiera los flaps hasta la primera muesca. La tripulación observó con atención la ACAM mientras indicaba la extensión de los flaps. El capitán Sullivan mantuvo firmes los mandos de control, anticipándose a otro descenso, pero tras unos segundos, todo estaba en orden. Los flaps estaban en su primera posición y el avión continuaba volando de manera normal. El primer oficial Lipset movió la palanca de los flaps a la segunda posición. Tras una breve espera, todo parecía funcionar correctamente una vez más. El capitán realizó maniobras para asegurarse de que el avión respondiera adecuadamente a la nueva velocidad y configuración de flaps. Giró a la izquierda y luego a la derecha, mientras el avión mostraba un buen rendimiento. Con el avión listo para aproximarse a Learmonth, el capitán Sullivan confirmó que sus compañeros estuvieran preparados. Después, inclinó el morro hacia abajo y comenzó el descenso. Establecieron una altitud objetivo de 3.000 pies en el piloto automático. El capitán se esforzaría por mantener esta altitud a 10 millas de la pista. La tensión en la cabina aumentaba a medida que el avión descendía. Cualquier descenso anticipado podría resultar desastroso, lo que mantenía a cada piloto atento, vigilando los instrumentos en busca de cualquier indicio de desviación de la trayectoria de vuelo. Las falsas advertencias de pérdida se volvieron aún más molestas a medida que el avión se aproximaba al suelo. En otro contexto, una advertencia de pérdida cerca del suelo podría fácilmente significar una situación crítica. El capitán vigilaba atentamente el indicador de velocidad del aire, mientras que el primer oficial supervisaba su propio indicador. Resultaba bastante desconcertante encontrarse en la fase de aproximación con las alarmas de pérdida sonando constantemente. El capitán Sullivan alineó la aeronave con la pista 36 en Learmonth, encontrándose en la recta final a 10 millas y a 3.000 pies de altura. El primer oficial informó por radio alertando sobre el próximo aterrizaje de la A330 en Learmonth. También avisó a los pasajeros de que el aterrizaje era inminente y que debían seguir las instrucciones de la tripulación. Algunos pasajeros rezaban y otros lloraban al ver lo cerca que estaba el avión del suelo. En unos segundos todo llegaría a su fin con el avión aproximándose a la pista. El primer oficial alertó al capitán sobre la velocidad excesiva de la aeronave. El capitán Sullivan lo sabía, ya que era precisamente lo que necesitaba. Esta velocidad ayudaría a obtener una respuesta más efectiva de los controles, en caso de que el ordenador del avión volviera a caer. Además, el capitán contaba con una técnica de último recurso, basada en sus años de experiencia en vuelo militar. El capitán consideró utilizar el rotor como una especie de elevador improvisado, una maniobra arriesgada que nunca se había probado en un avión de las dimensiones de la 330, pero era la única opción. Esta táctica se mantenía como último recurso, confiando en que no fuera necesario recurrir a ella. Anticipándose a posibles fallos, los pilotos evaluaban la viabilidad de esta medida mientras descendían hacia la pista. Durante este proceso, el tren de aterrizaje bajó, y los pilotos observaron cómo se desplegaba y se aseguraba en su posición, marcando un paso más cerca de la meta. El primer oficial movió los flaps a la tercera posición, configurando completamente el avión para el aterrizaje. El capitán estaba listo para emplear todos los recursos si el morro de la aeronave caía.
realizó correcciones menores en el cabeceo y en la potencia, a medida que el avión cruzaba el umbral de la pista. Las alertas de pérdida y exceso de velocidad seguían sonando en la cabina, mientras las ruedas traseras tocaron tierra. Con habilidad, el capitán Sullivan accionó los frenos y bajó suavemente el morro. En la parte trasera del avión, los pasajeros estallaron en aplausos, concluyendo así el aterrizaje del vuelo 72. Los servicios de emergencias esperaban en tierra para recibir a las 315 personas a bordo. De ellas, 118 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Más tarde, los pasajeros más gravemente heridos fueron trasladados en avión a hospitales en Perth. Resulta asombroso dada la violencia de las maniobras y la magnitud de las lesiones que todos a bordo lograran sobrevivir. Sin embargo, quedaba una incógnita importante. ¿Qué provocó una pérdida de control tan devastadora? El A330 tenía un historial de seguridad destacado. Era uno de los mejores entre los aviones comerciales y contaba con una variedad de sistemas modernos para mejorar la seguridad. Irónicamente, estos mismos sistemas resultaron ser la causa del desastre en el vuelo 72. La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia realizó una exhaustiva investigación sobre este incidente. Durante el examen forense de las computadoras de la aeronave, descubrieron que un fallo en la CPU de una de las computadoras generó información incorrecta, la cual se transmitió a otros sistemas del avión. Esto resultó en lecturas erróneas en el indicador de velocidad aéreo y altímetro del capitán, así como en múltiples advertencias de la ECAM. La consecuencia de estos datos incorrectos fue que las computadoras interpretaron la posición de la aeronave como si estuviera inclinada a 50 grados hacia arriba, en relación con el flujo de aire. Esto llevó a las computadoras a empujar el morro hacia abajo para corregir la posición. En realidad, el avión volaba de manera nivelada. Aunque la causa inicial de este fallo no pudo determinarse completamente, en los días posteriores al incidente, Airbus desarrolló un procedimiento para que los pilotos lo siguieran en caso de experimentar advertencias similares a las que ocurrieron en el vuelo 72. Varios equipos de vuelo se encontraron con el mismo problema en los meses siguientes, pero afortunadamente, cada uno pudo llevar a cabo este nuevo procedimiento antes de que la situación empeorara. Desde entonces, el software de todos los A330 ha sido modificado para evitar que este tipo de datos incorrectos conduzcan a situaciones similares a las que tuvieron lugar en el vuelo 72 de Qantas.